mejor conocido como el Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada. Él hizo su doctorado en la Universidad de Sonora y el día de hoy nos va a hablar sobre fundamentos luminiscentes de los complejos lantánidos, materiales innovadores para aplicaciones en tecnología optoelectrónica. Después de su presentación va a haber un espacio dedicado a las preguntas o dudas, sugerencias que puedan tener. Desde luego, eh, de la mejor forma, aquí se van a recibir para el doctor Cristian Javier Salas. Y sin más que agregar, doctor Cristian, pues la presentación es toda suya. Muchas gracias, Raúl, y pues primeramente muchas gracias por la invitación a su seminario de luminiscencia. Y como comentaste, pues el nombre de la plática, que es Fundamentos Luminiscentes de los Complejos Lantánidos. Esta plática, esta charla, vamos a hablar principalmente de los fundamentos luminiscentes de estos materiales complejos lantánidos. Más allá de hablar tal vez de la parte de estructura, estructural, de una caracterización propia, vamos a tratar esta plática, hacerlo, digamos, divulgativo para cuáles son los requerimientos o especificaciones que se requieren para desarrollar este tipo de materiales y cómo es que llegamos a estos, a este fenómeno, ¿no? Y al final de la plática, pues vamos a mostrar algunos resultados que hemos estado obteniendo en este tiempo acerca de la parte luminiscente y a cuál podría ser su posible aplicaciones. Eso es prácticamente en resumen lo que vamos a estar pues comentando en esta plática. Y si alguien tiene alguna duda, comentario dentro de la presentación, pues con todo gusto lo puede hacer y nos detenemos con toda confianza. Entonces, Ay, es que no se ve bien la pantalla, se ve la vista del presentador, no se ve la presentación completa. ¿no se ve la presentación? Ok. Se ve la vista del presentador. Ok, ok. A ver, Mm. vamos ¿cómo puedo modificar eso? Es lo que te comentaba ahorita, Raúl. Ahí nada más Ok. darle en la A pantalla ver, maximizar. voy Es a que quitar en mi... vez de hay que compartir la pantalla donde se va a estar, o la otra se me hace. Tiene que ¿Ahí se dejar de ve? compartir y volver a... Ahí se ve, ahí se ve. Ok, ok, ok. Gracias, gracias. Desconecté mi otra pantalla y creo que esa fue la solución. Bueno, Ok. entonces como contenido de esta plática, vamos primeramente a hablar un poco el sentido o el fin de esta plática es tratar de verlo desde el punto de vista químico, por así decirlo. Pues mm, suponiendo que pues, la mayoría de los asistentes aquí trabajan con fenómenos luminiscentes, pues la mayoría de las ocasiones lo vemos desde el punto de vista físico o también lo podemos ver desde el punto de vista de ciencia de materiales. Entonces, esta primera parte de la plática vamos a ver un poco desde el punto de vista químico y electrónico, por así decirlo. Entonces, lo que vamos a estar hablando en esta primera parte es qué es un complejo, qué es un ligante, algunos ejemplos de ligantes. Vamos a hablar de los lantánidos y cómo podemos mejorar las propiedades luminiscentes de los iones lantánidos utilizando complejos lantánidos. Y sobre todo que este tipo de materiales pues se basan en un fenómeno de transferencia de energía ligante-metal. Vamos a estar hablando un poquito de eso. Y en la parte media o final de la plática, pues vamos a hablar de algunos resultados relevantes que hemos obtenido acerca de de estos materiales. Comenzamos. Y pues primeramente una de las preguntas que iniciamos cuando hablamos de este tipo de materiales, ¿qué es un complejo? ¿No? En física, sistemas complejos, pues hablamos de un sistema, puede ser un sistema numérico.
Pero aquí en química, cuando hablamos de un complejo, técnicamente o conceptualmente, hablamos como una reacción ácido-base, donde prácticamente un metal se combina o reacciona con una base de Lewis. Y como resultado de esta reacción química, nosotros tenemos un complejo. Usualmente, ustedes pueden encontrar en la literatura que un complejo también lo asocian a un compuesto de coordinación o incluso hasta como un quelato. En términos prácticos, un complejo, un compuesto de coordinación y un quelato es lo mismo, pero conceptualmente tiene diferencias muy notorias. Eh, por ejemplo, si nosotros retrocedemos un poco en la historia, en los años de 1913 a 1915 aproximadamente, Alfred Werner, que se considera como el padre de la química de coordinación, él fue el que demostró de manera práctica pues, la existencia de este tipo de materiales o de complejos, sobre todo. Él los descubrió utilizando sales de cloruros de amonio y usando como metal cobalto. Y la sorpresa para Alfred Werner es que estos materiales o estos compuestos seguían una estequiometría que para la química era restrictiva, ¿no? Entonces, fue a partir de esos trabajos que Alfred Werner, pues, propuso lo que es el enlace de coordinación. Entonces, el enlace de coordinación es un enlace que se puede también considerar como un enlace covalente porque una especie química dona pares de electrones. Entonces, esa donación de pares de electrones pues, se puede asemejar a un enlace covalente, pero conceptualmente lleva el nombre de enlace de coordinación. En química es muy interesante este tipo de compuestos de coordinación porque son los que se le atribuyen los colores a los compuestos. Por ejemplo, un compuesto de cobre azul se puede explicar a partir de esa teoría de enlace de coordinación o teoría de campo cristalino. Eh, entonces, para formar un enlace de coordinación, como dijimos anteriormente, ocupamos moléculas o especies químicas que tengan pares de electrones disponibles para formar un enlace. Esa es, digamos, la condición para formar un enlace de coordinación. Lo que está mediante ese enlace de coordinación es a lo que nosotros le llamamos complejo, pero a la especie química que forma al complejo, nosotros le podemos llamar compuesto de coordinación. Eh, entonces, aquí comenzamos con otra pregunta. ¿Qué es un ligante? Los ligantes químicos o especies químicas que se consideran ligantes, como mencioné anteriormente, son aquellas que tienen pares de electrones libres para formar un enlace. Por ejemplo, los más comunes que se pueden considerar un ligante puede ser hasta la propia molécula de agua. Si nosotros desarrollamos una estructura de Lewis, pues podemos ver que el átomo de oxígeno tiene dos pares de electrones libres. Estos dos pares de electrones libres pueden formar un enlace de tipo covalente, que propiamente le llamamos enlace de coordinación. El amoníaco o también es un compuesto que consideramos un ligante al poseer pares de electrones. El cianuro también, dado que el carbono o el nitrógeno pueden tener pares de electrones libres. Incluso los halogenuros como el cloro, flúor, bromo, que al tener en su última capa electrones libres, pues también entran dentro de la clasificación como un ligante. Existen muchas especies químicas podemos clasificar como ligante. Como les comenté, el amonio, el monóxido de carbono, los iones cloro, los halogenuros en general, el cianuro, iones tiosanatos, pero dependiendo de cuántos pares de electrones libres tengan, pues podemos llamarlo monodentado, bidentado, tridentado, y aquellos que tengan más de tres pares de electrones libres,
pues le llamamos un ligante polidentado, y son aquellos polidentados que nosotros podemos llamarlos quelatos. Como les dije, propiamente un quelato, un compuesto de coordinación y un complejo en la práctica es lo mismo, pero conceptualmente tiene sus diferencias. Uno de los ligantes más comunes o más utilizados en la química es el LETA o el etilidiamín tetracetato. Es de los más utilizados en los laboratorios de química. ¿Por qué es de los más utilizados? Pues resulta que este ligante, el etilidiamín ácido tetracético, tiene la particularidad de formar quelatos o complejos con iones metálicos. Estos iones, creo que no puse aquí el láser, voy a ponerlo. Estos pares de electrones, por ejemplo, de oxígeno o de nitrógeno, pueden formar un enlace de coordinación con átomos de calcio o con iones de calcio. Entonces se utiliza mucho, por ejemplo, hablando en la química clínica, para atrapar calcio y evitar las cascadas de coagulación en sistemas biológicos. Y podemos de esa manera hacer diferentes estudios clínicos, ya sea en suero sanguíneo o en plasma sanguíneo. Pero este tipo de estudios se da siempre y cuando nosotros podamos detener al átomo de calcio. Por eso es que le llaman un quelato, ¿no? O un atrapador. Pero conceptualmente es la formación de un enlace con un metal. Hay que tomar en cuenta que este tipo de enlaces son pueden ser muy inespecíficos, es decir, pueden atrapar diferentes metales. Otro de los compuestos que tiene gran temas de aplicación, por ejemplo, es el cianuro. El cianuro es un ligante que puede atrapar selectivamente a los metales de oro. Entonces, en la industria minera, pues se puede utilizar para cuando se crean las soluciones en las minas de oro, poder seleccionar selectivamente a los átomos de oro y mediante una reacción química, pues obtener el oro metálico como tal. Entonces, pues tiene un sinfín de aplicaciones este tipo de ligantes. Entonces, otra pregunta que nos hacemos, todos los metales podrán formar complejos? En teoría, sí, todos los metales pueden formar complejos, desde el metal más pequeño que es el litio hasta átomos muy grandes como los lantánidos. ¿De qué va a depender de que un átomo metálico pueda formar ese enlace de coordinación? Pues va a depender de su rayo iónico y del espacio que tiene el ligante para donar esos pares de electrones, que conceptualmente le podemos llamar si hay un impedimento estérico o no hay impedimento estérico. Entonces, en esta plática, los metales que nos interesan formar estos complejos o compuestos de coordinación son los iones lantánidos, ¿no? Eh, ¿Por qué razón? Por la razón que, pues, en el área que nosotros estamos trabajando de luminiscencia, conocemos muy bien cómo estos iones pues, presentan propiedades luminiscentes. Entonces, tratamos nosotros de formar complejos lantánidos, complejos con estos iones, para poder favorecer un proceso luminiscente. Por ejemplo, conocemos nosotros de manera algo ya bastante conocida, que algunos iones lantánidos tienen emisión, algunos en el visible, algunos en el infrarrojo, algunos no necesariamente tienen una emisión acentuada sobre todo en el visible, ¿no? Por ejemplo, al hablar de uno, podemos hablar del samario, del europio, terbio, disprosio, el erbio, que tiene emisiones en el visible, también en el infrarrojo. Pero también conocemos que estos lantánidos, pues a pesar que tienen propiedades luminiscentes muy interesantes, presentan una absortividad molar muy baja. Y esto se traduce en un experimento clásico de luminiscencia como luminiscencia de muy baja intensidad, de muy baja emisión o de rendimientos cuánticos muy bajos. Entonces, eso representa para nosotros que trabajamos luminiscencia, pues un gran reto. ¿Cómo mejorar esas intensidades luminiscentes? ¿Cómo aprovechar más esas emisiones en el visible, en el infrarrojo? Que sean materiales mucho más
intensos o con mejores rendimientos. Entonces, nos vamos a trasladar un poquito a la historia de estos materiales. En el año de 1942, Weizmann fue el primero en reportar un incremento de la emisión luminiscente del europio trivalente. Pero este incremento de la emisión, Weizmann la observó mediante la presencia de compuestos orgánicos. Algo que para la fecha, pues fue algo, digamos, sorprendente, ¿no? Como les mencioné anteriormente, los iones lantánidos presentan absortividades muy bajas, dado por las reglas de selección de Laporte, o Laporte. Entonces, pues se veían con muy baja intensidad, pero Weizmann observó que la emisión aumentaba considerablemente, hasta 3, 4 órdenes de magnitud, en presencia de estos compuestos orgánicos. Entonces, desde esa fecha fue cuando comenzó, digamos, el estudio, diseño y conceptos de este tipo de materiales. Aquí les pongo la carátula del paper de Weizmann, donde él encontró que ese ion europio, en presencia de todos estos compuestos orgánicos, aumentaba la emisión luminiscente. Ahora la pregunta que nosotros nos podemos hacer es, ¿qué tienen o qué sucede con ese compuesto orgánico que hace que incremente la emisión luminiscente? Pues con base a diferentes estudios, se logró entender que este tipo de materiales funcionan o trabajan bajo un fenómeno o proceso de transferencia de energía. Este proceso de transferencia de energía también se le conoce coloquialmente como efecto antena. Este efecto antena se da entre un ligante y un ligante orgánico y un metal. En este caso, nosotros vamos a estudiarlos para los iones lantánidos, que son los que más nos interesan. Una de las cosas que podemos nosotros explicar de este fenómeno de transferencia de energía, lo podemos explicar mediante un diagrama de energías, o en química usualmente nosotros utilizamos diagramas de Jablonski, este tipo de diagramas, donde se explica que la molécula orgánica o el ligante orgánico, al coordinar con el metal, absorbe la energía. Al estar en presencia del ion lantánido, ocurren procesos de desactivación o procesos de conversión interna de un estado singlete excitado a estados tripletes. Hay que recordar que los estados triplete son aquellos que están asociados a los procesos fosforescentes. Una vez estado, digamos, el electrón o la carga en un estado triplete y estar en una energía óptima de un ion lantánido, puede ocurrir una transferencia de energía del estado triplete del ligante al ion lantánido. También puede ocurrir un fenómeno de singlete hasta a un estado excitado de un ion lantánido, pero estas diferencias de energía, que usualmente pueden ser altas, pueden provocar procesos de desactivación no radiativa. Entonces, generalmente este tipo de procesos ocurre entre un estado triplete a un estado excitado del ion lantánido. Para posteriormente, el que emita la luz sería el ion lantánido. En muchos casos, si el proceso no es totalmente eficiente, podríamos observar emisiones del estado singlete excitado hacia el estado base. A este fenómeno generalmente lo conocemos como fluorescencia o simplemente un fenómeno luminiscente, pero del ligante, no del metal. Entonces, en términos prácticos, el proceso ocurre de la siguiente manera. Excitamos con luz y el que absorbe la energía es el ligante, y durante un proceso electrónico, el ligante pasa la energía al estado lantánido y nosotros observamos la emisión del lantánido. Hay muchos factores que pueden desactivar o activar este proceso de transferencia de energía. Por ejemplo, la distancia que está un ligante hacia el metal, como también puede ser afectado por vibraciones o grupos funcionales dentro de la esfera de coordinación del complejo. Por ejemplo,
moléculas de agua, grupos amina, que desactivan estos procesos luminiscentes. Es por eso que aquí vemos en la diapositiva que existen apagadores o quenchers como grupos funcionales OH, amina, carbono, hidrógeno. Entonces, aquí lo interesante es qué moléculas orgánicas o qué ligantes orgánicos pueden funcionar como antena o como un proceso de transferencia de energía. Actualmente, si ustedes buscan en un acervo, en una biblioteca, cuáles tienen la capacidad de ser ligantes orgánicos, pues van a encontrar muchísimos, muchísimos, tanto sintéticos, naturales o ya comerciales. Sin embargo, para poder diseñar estos materiales, nosotros necesitamos saber cuál es la energía del estado triplete. Como les mencioné anteriormente, el estado triplete está asociado a un proceso fosforescente. Y también conocer cuál es el valor de un estado singlete. Si nosotros comparamos las energías de los estados singlete, triplete, generalmente los podemos encontrar con una energía mayor a los estados excitados de mayor probabilidad de los iones lantánidos. Por ejemplo, si nosotros vamos a tomar como referencia ya sea el europio, el terbio, gadolinio, vamos a tomar como referencia. Si nosotros conocemos que los estados de mayor probabilidad de emisión son los estados 5 de 0, 5 de 1, 5 de 2 del europio, y nosotros queremos fabricar un complejo lantánido, lo que nos tenemos que nosotros observar es que la diferencia de energía de este estado del ion lantáneo, ya sea del europio 5 de 0, esté por debajo de la energía triplete y, por supuesto, el estado triplete que esté por debajo del estado singlete. Generalmente esto sucede, pero hay moléculas que pueden ser tan pequeñas que el estado singlete tiene tanta energía, es de tanta energía, que no lo podríamos observar en un espectro de excitación, por ejemplo, en un experimento tradicional. Entonces, esa es una de las condiciones que nosotros debemos tomar en cuenta, que estado triplete y estado singlete tengan una energía propia para cada estado excitado del europio. Hay estudios donde se hacen eh, eh, reglas empíricas que dicen para que este proceso sea eficiente, debe haber una diferencia de energía entre el estado triplete y el estado excitado de máximo 4.000 centímetros a la -1. Esa es una de las condiciones que debe de tener este tipo de fenómenos. Si tenemos menor de 4.000 o mayor de 4.000, también podría ocurrir, pero el proceso no sería tan eficiente. Entonces, estas son las, digamos, características que debe tener el ligante. Por ejemplo, aquí les pongo una tablita de algunos ligantes orgánicos que también los podemos encontrar en la literatura como cromóforos. Usualmente esta nomenclatura de cromóforos la encontramos más en los textos de química. Por ejemplo, la 2-bipiridina es un ligante o un compuesto orgánico. Y si ustedes observan, no se puede calcular de manera con certeza, se puede calcular su estado singlete y su estado triplete, muy probablemente porque sean de mucha energía. Pero tienen estas moléculas un coeficiente de absortividad molar, pues altas, aproximadamente de 29.200 molar, molar a la -1, centímetro a la -1. Entonces, eso es muy interesante, que a diferencia de los iones lantánidos, estos cromóforos o estos ligantes orgánicos presentan absortividades muy altas, muy altas. Vean el número, están en el orden de los 20.000, 30.000, incluso hay unos que están en el orden de 4.000. Hay que tener en cuenta que los iones lantánidos tienen una absortividad molar entre 0.1 a 1, molar a la -1, centímetro a la -1. Entonces, para que tomen en cuenta esta característica tan importante. Hay otros
compuestos orgánicos como el naftaleno, que tiene un estado singlete de 32.200 y un estado triplete de 21.200. Pero si ustedes observan la diferencia de energía que hay entre sí, singlete y triplete, pues podría también esto, en vez de ver una conversión interna, podría favorecer a un proceso no radiativo. Entonces, el seleccionar un ligante orgánico, pues no es algo tan trivial, requiere sus especificaciones electrónicas y físicas también, fotofísicas también, para desarrollar estos materiales. Entonces, si nosotros queremos construir este tipo de materiales, ¿qué características debería tener este ligante para producir un fenómeno de transferencia de energía? A continuación, yo les voy a platicar de 3 ligantes orgánicos que hemos estado trabajando y que estos 3 ligantes orgánicos son distintos entre sí, pero que de estos 3, algunos cumplen con algunas reglas para poder fabricarlos. ¿Cuáles estos ligantes que les presento? Es el 2,4,6 tripiridil S-triacina, conocido como TPTZ. También tenemos aquí un ligante, una molécula más pequeña, si ustedes observan una molécula más pequeña, que es el ácido 2,6-dipiridil dicarboxílico. Y tenemos aquí otro ligante orgánico, que es un ligante sintético hecho en el laboratorio, que le vamos a llamar CYP. Los dos primeros que le mencioné, el TPTZ y el DPA, pues son ligantes comerciales. Pero por mencionar un ejemplo, el TPTZ usualmente se usaba para la determinación de fierro y el DPA se encontró dentro de la bacteria Bacillus anthracis, del anthrax. Ahí se encontraba presente. No es tóxico, pero pues ahí estaba presente en esa bacteria. Entonces, las características que debe tener un ligante para un proceso de transferencia de energía o formar este complejo son las siguientes. Deben de ser moléculas en lo general planas, es decir, entre más plano sea, pues nosotros podemos encontrar que estos ligantes son más rígidos. Y entre más rigidez, menos procesos no radiativos podemos encontrar. También deben de tener la característica que deben de ser sistemas conjugados o biconjugados. Esto en química se ve que nosotros tengamos doble enlace, sencillo, doble, sencillo, doble, sencillo, doble, sencillo. Este tipo de sistema biconjugado es el que le proporciona a las moléculas que sean altamente absorbedoras o en términos numéricos que tengan un coeficiente de absortividad molar altos. Entre más conjugado sea el sistema, mayor absortividad va a tener. Otra característica es que tengan sitios de coordinación, es decir, que tengan electrones como nitrógeno, oxígeno, halogenuros, que puedan compartir electrones. Otra característica es que tenga capacidad de coordinación, es decir, no es necesariamente que tengan los pares de electrones, sino que sean bidentados, tridentados, polidentados. ¿Para qué? Para que la formación de enlace de coordinación pueda ser más fuerte. Estabilidad fotofísica es otra característica, es decir, que al momento de exponerlos a una fuente de luz, pues que no se degraden o que no eh, eh, cambie su configuración. Y otra de las características es que al formar una esfera de coordinación, al formar un compuesto de coordinación o quelato, no le dé oportunidad a que las moléculas de agua puedan coordinar al ion lantáneo. Por como les mencioné anteriormente, el hecho de que el agua coordine es un proceso que nosotros por así decirlo, investigadores en el área de luminiscencia, no queremos, porque si coordina con moléculas de agua, va a haber procesos no radiactivos que va a ser menos eficiente en nuestro sistema. Entonces, como les mencioné también al principio de la presentación, las moléculas de agua pueden coordinar con sistemas. ¿Por qué? Porque tiene pares de electrones. Entonces, al final de cuenta, los requisitos para formar estos complejos lantánidos
es que nosotros podamos controlar o podamos manipular o mediante, digamos, ingeniería molecular, podamos nosotros controlar la energía del estado triplete. Si nosotros llegamos a ese punto de controlar esta energía del estado triplete, que podamos nosotros ponerlo propiamente a las energías del ion lantánido, es como nosotros vamos a poder desarrollar complejos lantánidos y sobre todo complejos que sean altamente luminiscentes. También es importante controlar el estado singlete. ¿Cómo podemos controlar el estado singlete? Mediante sistemas pi altamente conjugados. En términos prácticos, doble enlace, sencillo, doble sencillo, doble sencillo. Entre más tengamos ese tipo de comportamiento, más vamos a poder controlar este estado singlete. Por ejemplo, me voy a devolver a la diapositiva anterior. Nosotros podemos ver aquí el TPTZ, que tiene doble sencillo, doble sencillo, doble sencillo. El ácido dipicolínico también. Entonces, estos cumplen con la característica, pero si nos vamos a ligantes CYP, ustedes pueden encontrar, por ejemplo, tenemos aquí estos anillos aromáticos, que es doble sencillo, pero después sencillo, 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 doble. Este tipo de estructuras, pues ya no son sistemas altamente conjugados, se pierde esa conjugación y eso se ve reflejado en el diseño de estos estados singletes. Vamos a mencionar ahora como ejemplo al ion terbio, al europio y al ion gadolinio. Así en términos prácticos, conocemos que los estados emisores de más probabilidad del terbio es el 5d4, el del europio es el 5d0 y el del gadolinio es el 6p 7 medios. Entonces, si nosotros tenemos un triplete, un estado triplete ya bien identificado, nosotros podemos transferir energía, bueno, no nosotros, sino la molécula puede transferir energía del estado triplete al 5d4 o al 5d0, siempre y cuando se encuentre en una diferencia de 4.000, como máximo 4.000 centímetros a la -1. Pero si nuestro sistema de mayor emisión probabilidad de emisión está a más energía del estado triplete, pues esto no va a ocurrir. No es un fenómeno que va a ocurrir. Entonces, eso es lo que tenemos que nosotros fijarnos en una primera instancia, estos niveles de energía. Por ejemplo, aquí les voy a presentar como ejemplo, ay, sé que moví, como ejemplo, un complejo de europio, ¿no? Si yo, como experimentador, saco el espectro de excitación de este complejo de europio, yo voy a tener como espectro de excitación al ligante orgánico, en este caso el TPTZ. Si yo lo obtengo experimentalmente, ustedes pueden observar que no hay líneas características del ion europio. Entonces, esto es un indicativo que el proceso de transferencia de energía es eficiente. Si consultamos en una base, en un acervo sobre estas energías, vamos a encontrar que la molécula TPTZ se encuentra alrededor de 3.000 centímetros a la -1 de diferencia con el 5d4 del terbio y casi 4.000 para el 5d0. Entonces, este tipo de sistemas que están triplete, ion lantánido, muy cerca, son los cuales que son los procesos más eficientes. Ahora vamos a ver otro ejemplo. Vamos a ver ahora el ejemplo del ácido dipicolínico o el ácido 2,6-piridil dicarboxílico. También se le conoce como ácido dipicolínico. Si ustedes observan, esta molécula es mucho más pequeña. Tiene conjugación, pero es más pequeña. Tiene sus compuestos de pares que pueden donar pares de electrones, como nitrógeno, oxígeno. Entonces, al ser más pequeña, el espectro de excitación o una absorción, pues va a ocurrir a energías más altas, por ejemplo, a 300 nanómetros. El TPTZ ocurre a 360. Entonces, esa es una característica que tiene la conjugación. Mayor conjugación, más grande la molécula, menor es la energía, más pequeña a mayor energía. Entonces,
al ser más pequeña y al tener un estado triplete, que ahorita se los muestro, si yo saco el espectro de excitación, ahora, aparte de la molécula orgánica, también aparecen picos característicos del ion lantánido. Es decir, el proceso de transferencia de energía no es tan eficiente. Por eso es que, como les comentaba, en los requerimientos energéticos, el proceso más efectivo es el que es de 2000 a 4000 centímetros. Si este número se pasa hacia a mayores energías, pues puede ocurrir este fenómeno donde la excitación sea por dos mecanismos, vía transferencia de energía y vía excitación directa. El otro ejemplo es el que les comentaba, que su conjugación se pierde. ¿Qué es lo que vemos? Vemos que aquí también aparecen excitaciones directas del europio, pero si ustedes observan un espectro de emisión, ven una banda muy ancha. Esta banda ancha indica que también el ligante está emitiendo, no solamente el ion lantáneo. Entonces, no vamos a calificar que si no cumple con todas las características, la emisión va a ser buena o mala, simplemente va a ser la propiedad que tiene. Por mencionar alguna ventaja, el hecho que un material también tenga un mecanismo de excitación directa, también nos ayuda a tener excitaciones en todo el espectro visible, a comparación de otros sistemas que a lo mejor va a ser muy puntual su excitación. Y estos son algunos ejemplos de cómo funcionan este tipo de materiales. En resumen, en esta primera parte que les platiqué, sería, en este tipo de materiales de complejos lantánidos, el mecanismo se va a desarrollar por transferencia de energía. ¿Qué debemos de controlar? Estado singlete, estado triplete. Y controlar que los estados excitados de mayor probabilidad de emisión estén por debajo del estado triplete, tampoco tan abajo, tampoco tan arriba, sino que estén compaginados, que el proceso se pueda dar de manera eficiente. Empíricamente conocemos que entre 2000 y 4000 este proceso puede dar. Si no tenemos esas condiciones, también se puede dar, pero de manera no tan eficiente. Ahora, ya podemos fabricar nuestro material, nuestro complejo lantánido, tiene alta emisión. Ahora, ¿para qué los podemos ocupar? Hay un sinfín de aplicaciones que les podemos dar a estos materiales. Por ejemplo, en seguridad, el euro. Sinceramente, yo nunca he visto un billete de euro, no les voy a mentir, nunca he visto un euro. Pero el billete euro, si ustedes los ponen bajo una lámpara UV, va a emitir color rojo. Entonces, ese color rojo que emite ese billete euro específicamente es un complejo lantánido. No les podría decir a cuál es ese complejo, pues por cuestiones de seguridad no lo sabemos, pero es una aplicación que tienen la mayoría de los complejos lantánidos en seguridad, en medicamentos, en billetes. Otra aplicación que últimamente ha tomado gran relevancia es en el marcaje celular. Entonces, estos complejos podemos marcar células para su estudio morfológico. Otra parte de aplicaciones, pues puede ser en la elaboración de dispositivos de iluminación, como LED. Pero la naturaleza de estos materiales, al ser orgánicos, podemos desarrollar compuestos OLED, que pues tienen esa parte orgánica y que podemos desarrollar complejos con más alta eficiencia en la parte luminiscente. Otra área es en la detección de huellas dactilares, generación de seguridad, aquí está repetido, como por ejemplo en nuestra INE, también algunos creo que el color rojo es un complejo lantánido y creo que el verde es un compuesto inorgánico. No recuerdo cuál compuesto, pero son los que están desarrollados para estos materiales. Y otra aplicación que en la última década ha tomado gran relevancia, pues es en el sensado de temperatura. Estas son las principales aplicaciones que pueden tener estos complejos lantánidos, que los pueden buscar en las referencias, y esta es una de las grandes, digamos, novedades que tienen estos materiales. Pero en los últimos 5 o 6 años se han incrementado más la formación de complejos lantánidos con varios metales, europio, tergo, gadolinio, lantano,
para la fabricación de luz blanca. Entonces, las aplicaciones se siguen sacando constantemente. También en el área de LEDs para fabricar OLEDs, sacar fósforos de nuevas generaciones, también ha ido en incremento esta parte. También se están últimamente proponiendo ese tipo de materiales para medios ópticos para la fabricación de láser, sobre todo aquellos complejos lantáneos y contengan terbio que puedan emitir en el espectro en el verde, ¿no? Siendo el verde uno de los colores pues, con más recepción para nuestro sistema visual. Y esas son algunas de las aplicaciones que tienen estos materiales. A partir de esta lámina, pues yo les voy a ahora platicar algunos de los resultados o estudios que hemos estado haciendo con complejos de europio y terbio con el ligante DPA. El DPA, recuerden, es el ácido 2,6-piridil dicarboxílico, también llamado ácido dipicolínico. Como les mencioné al principio de la presentación, no vamos a enfocarnos mucho en la parte estructural de estos materiales. Eso, digamos, ya es otro sentido que tendría este tipo de materiales. Sí, nos vamos a enfocar un poquito más en la parte de los resultados luminiscentes que hemos obtenido para estos complejos de europio y terbio con DPA. Una de las cosas que tratamos de hacer cuando recién obtenemos estos materiales es verificar que realmente nuestro ligante y nuestro metal realmente formó el compuesto de coordinación. Y la prueba más rápida para ver este fenómeno es un espectro de infrarrojo, ya que las vibraciones del ligante antes de coordinar son muy distintas al complejo coordinado, sobre todo en la parte del grupo funcional que va a formar el complejo. Por ejemplo, el ácido dipicolínico tiene grupos carboxilo, es un carboxilato, es un ácido carboxílico, pero cuando coordina, ese grupo carboxilo entra en resonancia con el carboxilato y pues vemos ese tipo de señales, las podemos ver en el infrarrojo y es una muestra que nos indica la formación de un complejo. Nos vamos a ir a la parte luminiscente. Este espectro de emisión y excitación que están observando es cuando primeramente sacamos el espectro de excitación manteniendo fija la emisión a 615 nanómetros del ion europio. Lo que nosotros observamos, ahora sí vamos a entrar más a detalle con este compuesto, observamos una banda ancha con máximos en 266 y 300 nanómetros, que es una banda ancha que se puede asociar al ligante orgánico, transiciones pi asterisco. Pero también nosotros podemos observar emisiones características del ion europio. Por ejemplo, una de las más comunes, la 7F0 a la 7L6, que se ubica en 395 nanómetros. Es decir, cuando nosotros queremos tener la emisión del ion europio en este sistema, en este complejo, pues ocurre por dos vías. Vía transferencia de energía ligante metal o triplete metal o una excitación directa del ion europio. Y esto prácticamente en este material lo podemos discutir mediante un diagrama de energías o como un posible mecanismo. Lo que ocurre, si nosotros excitamos a 300 nanómetros, nosotros excitamos de un estado base, singlete, a un estado excitado singlete, estado singlete excitado, ya sea a singlete 1, 2, 3, 4. Pero vamos aquí a suponer que del estado singlete 1 hay un proceso de conversión interna que se transfiere la energía singlete-triplete. Estas energías corresponden al DPA, alrededor de 27,000 centímetros a la -1 para el triplete, y por ejemplo, para el DPA, a 300 nanómetros le corresponde alrededor de 33,000 centímetros a la -1. Entonces, si ustedes fijan triplete, singlete, hay una diferencia de 6,000 centímetros a la -1, que es eficiente el sistema. Pero ahora lo interesante es que el estado triplete de 27,000 centímetros a la -1, hay una diferencia
alrededor de 9000 centímetros a la -1 al estado 5 de 0. Entonces, es por eso que la transferencia de energía tripleta al 5 de 0, pues a veces no ocurre directamente al 5 de 0, sino ocurre a los otros estados, por ejemplo, 5L7, 5L6, 5D3, pero como en nuestro espectro de emisión no vemos las líneas características del estado 5D1, 5D2, del 5L6, pues aquí hay procesos no radiativos hasta el estado emisor de más probabilidad, como el 5 de 0. Y ya experimentalmente, pues observamos las líneas de emisión características de los multipletes 7FJ. Pero también el otro mecanismo es que si excitamos en 395 nanómetros, ahora vamos a excitar directamente al ion europio. Aquí la pregunta es, ¿qué mecanismo será más eficiente? ¿El del ligante o excitando directamente el europio? Entonces, aquí la respuesta es, si nosotros evitamos excitar directamente el europio y evitar las transiciones prohibidas por la selección de Laporte, pues va a ser más eficiente excitar siempre con el ligante orgánico, ¿no? En términos ya prácticos, lo que ocurre es excito ligante orgánico, transfiere a los estados del europio y observamos emisiones del europio. Posteriormente, decidimos hacer un estudio de esta emisión de este complejo lantánido, pero a diferentes temperaturas. Lo que normalmente sucede con la temperatura es que si nosotros aumentamos la temperatura, cuando nuestro carga o un electrón se encuentra en un estado excitado 5 de 0, puede ocurrir un proceso inverso, que comúnmente se le llama como back energy transfer. Es decir, se puede devolver el electrón y no observar la emisión del europio. Pero aquí al estar tan lejos estos niveles, lo que nosotros observamos es que al aumentar la temperatura, la disminución luminiscente es muy baja, demasiado baja. Usualmente en sistemas que son muy, muy cercanos, triplete europio, observaríamos una disminución de la temperatura donde podríamos fabricar termómetros, ya que la señal luminiscente podría ser proporcional a una energía o temperatura. Entonces nosotros observamos que la temperatura no le afecta de manera drástica a la emisión luminiscente, observando alrededor de un 3% de la emisión del área total de la señal. Y eso es muy interesante. ¿Por qué? Porque a partir de estos datos nosotros podemos calcular a través de la ecuación de Arrhenius, podemos calcular la energía de activación para un proceso de quenching. Esto es muy importante para el desarrollo de materiales, por ejemplo, emisores rojos, por ejemplo, dispositivos de iluminación, pantallas de emisión de campo, por ejemplo, o LEDs, donde estos sistemas electrónicos o optoelectrónicos, pues pueden disminuir su rendimiento o su desempeño al momento de que el sistema se calienta. Entonces, a nosotros observamos que nuestro material no tiene una disminución en su desempeño luminiscente con la temperatura. Es por eso que este material podría funcionar perfectamente para la elaboración de pantallas de iluminación, para un LED, para un OLED. Y si lo comparamos con compuestos que son meramente inorgánicos, que se degradan a temperaturas arriba de los 700 o 800 grados, pues nuestro desempeño es realmente muy, muy alto, ya que podemos obtener purezas de colores más del 98% debido al europio. Podemos tener energías de activación muy altas. Altos me refiero aquí que sean arriba de 0.15 para que puedan ser propuestos para una aplicación. Y sobre todo, que tienen rendimientos cuánticos arriba del 50%. Eso es muy, 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 digamos, muy apropiado para estos sistemas. A nuestro conocimiento, es de los primeros compuestos de naturaleza orgánica que puede llegar a este tipo de aplicaciones y a estas temperaturas. Es verdad que estos compuestos orgánicos se degradarían alrededor de los 300 grados, pero el funcionamiento de estos sistemas optoelectrónicos pues son generalmente abajo de los 150 grados
centígrados. Es por eso que en nuestro experimento llegamos hasta 150. Otra característica es que este complejo, el DPA, no coordina, no hace que no coordine con agua. Y por eso es que nuestros materiales son altamente luminiscentes. Aquí pueden ustedes ver una figura, cómo se ve este complejo de europio excitado a 300 nanómetros y excitado a 395. En los dos casos tiene una alta pureza del color, pero sí su rendimiento cuántico es mucho mayor excitando a 300, o sea, ligante metal, que excitando directamente al europio, ¿no? Por ejemplo, las coordenadas están muy cercanas, muy cercanas a compuestos inorgánicos comerciales que ya se utilizan en los dispositivos, como el óxido de itrio dopado con europio, los titanatos de estroncio dopados con praseodimio. Entonces, esto da pie a que nuestros materiales orgánicos pues tengan este tipo de aplicaciones. Similarmente, hicimos lo mismo, pero para un complejo de terbio. Ya anteriormente presenté el de europio, ahora el de terbio. En el de terbio, pues ahora lo que cambian son los estados, los estados de emisión, ¿no? En este caso sería el 5D4 para el terbio. En el caso del terbio, está mucho más cerca al estado triplete, pero ocurre un fenómeno totalmente distinto a lo que sucedía con el europio. Lo que sí son idénticos es que el proceso de transferencia de energía no es totalmente eficiente porque tenemos líneas características del europio, de excitación del europio, pero aún así sigue preservando las transiciones pipi asterisco del ligante, ¿no? A 330. Anteriormente lo obtuvimos a 300, hoy 330 se puede asociar a esta diferencia de energía triplete alantánido. Pero lo que observamos aquí en este caso es que si nosotros aumentamos la temperatura en este sistema, la emisión luminiscente se ve drásticamente disminuida cuando nosotros aumentamos la temperatura. Desde los 30 grados, la temperatura ambiente 25 aproximadamente, hasta los 150 vemos que ya no tenemos una emisión luminiscente. Entonces, este comportamiento ya no lo podemos asociar a una aplicación como por ejemplo un LED, OLED o pantallas de emisores de campo, pero sí esto lo podemos aplicar si nosotros tomamos como referencia, por ejemplo, la emisión más intensa del terbio, la 5D4, 7F5, que la grafico la tengo en esta gráfica, podemos nosotros calcular la relación que hay de intensidad o de área bajo la curva respecto a la temperatura. Y de esta manera nosotros podemos construir termómetros luminiscentes, es decir, podemos determinar la temperatura de un medio siempre y cuando tengamos calibrado nuestro sistema, tengamos una fuente de excitación y lo podamos aplicar en sistemas donde un termómetro convencional, por ejemplo, de mercurio, no podría medir, por ejemplo, una célula o incluso en cuestiones de criopreservación o en cuestiones industriales como eléctricas. Entonces, este tipo de propiedades que nos dan los complejos luminiscentes nos permiten fabricar dispositivos dependiendo la propiedad que tenga nuestro material. Una cosa importante también aquí de los complejos, a comparación de los inorgánicos, es que su emisión es muy alta, que es muy perceptible en nuestros ojos. Claro, hay compuestos inorgánicos que también tienen rendimientos muy altos, pero la diferencia es que estos, en su mayoría, usamos un mecanismo ligante metal que es más eficiente que una excitación directa, ¿no? A este tipo de materiales, pues, nos interesa mucho, sobre todo los de terbio, porque son los de mayor recepción a nuestro ojo humano. Podemos proponerlo para aplicaciones de láser, ya que tienen tiempos de vida relativamente muy altos. Por ejemplo, para terbio hemos encontrado tiempos de 1.5 milisegundos, para europio de 2.5 milisegundos, que eso también puede favorecer a ciertas aplicaciones. No presento más resultados de tiempos de vida, ya que sobre todo esta parte nos puede ayudar voy a regresarme un poquito, para
procesos de transferencia de energía metal-metal. ¿Por qué? Porque, bueno, aquí no, me voy a regresar tantito. Porque los estados del europeo y del terbio, si están en una diferencia de energía también de menos de 4000 centímetros a lo menos uno, también puede haber transferencia de energía metal-metal, ¿no? Entonces, usualmente para ese tipo de cuestiones también podemos utilizar los tiempos de vida. Bueno, y al final lo que tratamos de llegar es llegar a sistemas donde nosotros podamos soportar, obtener nuestros materiales luminiscentes para poder medir la temperatura. Por ejemplo, podemos hacer mezclas terbio-europeo y encontrar diferentes colores y mediante proceso de transferencia de energía, ligante metal y metal-metal, podemos construir termómetros que puedan cambiar de color. Porque si ustedes vieron el caso del terbio, el color no cambiaría, solamente se atenuaría el color. Entonces, aquí, por ejemplo, les voy a presentar un pequeño videito que dura como 30 segundos, creo. Uy. Ahí, por ejemplo, ahí pueden estar viendo ahí un video donde tenemos un complejo también de terbio-europio. Si los combinamos geométricamente, podemos tener el color amarillo, pero conforme aumenta la temperatura, ustedes pueden estar viendo ahí en su pantalla cómo va cambiando el color. ¿Por qué? Porque hay procesos de transferencia de energía metal-metal. Ustedes no sé si observaron al principio un color amarillo, pero conforme aumenta la temperatura, cambia un color rojo. Entonces no nomás podemos desarrollar termómetros, sino también sensores de temperatura, ¿no? O indicadores de temperatura. Ya para terminar, creo que me pasé un poquito, es que estos materiales, estos complejos, si alguien de ustedes está interesado en desarrollarlos, pues van a tener la ventaja que van a ser materiales altamente luminiscentes, debido a un proceso de transferencia de energía. Pero hay que tener cuidado en la selección de un ligando o de ligante, ¿no? Ya que eso va a ser la clave para generar estos procesos de alta luminiscencia, ¿no? Dependiendo la propiedad que tenga, se pueden proponer para diferentes aplicaciones. Por ejemplo, como las mencioné, para láser, de iluminación, para luz blanca, para de seguridad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, y pues el control del estado singlete y triplete en estos sistemas, sobre todo en el LPA, pues es lo que nos permite generar estos tipos de materiales. Hay otras posibles aplicaciones que actualmente se están desarrollando, por ejemplo, como coadyuvadores de celdas solares, ya que si ustedes observaron, la absorción o excitación ocurre en la zona del UV, pero es muy absorbedor estos cromóforos y la emisión, por ejemplo, del europio coincide mucho con las celdas de silicio. Están están muy cercanas a las energías. Entonces, últimamente se han llegado a fabricar celdas solares a nivel de experimentación con ese tipo con este fenómeno. Bueno, por mi parte es todo. No sé si tengan alguna pregunta, comentario. Muchas gracias, doctor Cristian, por su presentación. Vamos a empezar con la sesión de preguntas. Por favor, las personas que tengan preguntas, levantar la mano y les vamos dando la palabra. Adelante, vos. Hola, regresando un poquito, creo que el tema es bien interesante y en algún momento hemos incursionado un poquito en el fenómeno ahora sí que de las antenas utilizadas. Una de las antenas que hemos usado en el pasado ha sido el TTA con Europio. Y una de las principales
bueno, hay varias cuestiones que, que fueron problemáticas, por así decirlo. Fue mantener una estabilidad ante la irradiación. O sea, si esto se decaía con el tiempo debido a procesos de degradación de los enlaces. La primera aproximación fue hacer una especie de reducción de los OHs, eso es protonar el europio, pero también se utilizó un coligando, por así decirlo, se usó TTA y succinimida para hacer una rigidización, por así decirlo, de la estructura compleja que se forma. Hay varios puntos ahí que son interesantes. Uno de ellos es en tu diagrama que tú muestras de características de absorción y emisión y transferencia de energía de los materiales, de los ligandos, de las moléculas orgánicas que se utilizan para este propósito. Generalmente se habla básicamente de dos niveles, ¿no? O sea, el nivel del singulete y del triplete. Y se habla básicamente como si fueran niveles, literalmente, pero cuando tú ves los espectros de excitación, que ya es una especie de composición de varios fenómenos que se dan primero excitar el singulete, transferir al triplete, luego del triplete transferir al lantánido, se ve que los espectros de excitación son anchos. ¿A qué se debe? O sea, no es un... En esta zona, y por ejemplo en la parte Exacto, justamente ahí, ¿no? Exactamente ahí. Y inclusive bueno, hay varias anotaciones ahí acerca de las características y la localización de cada proceso, ¿no? ¿A qué se debe que ese espectro es tan ancho? Si en principio es un singulete, ¿no? O sea, se podría pensar que fuera como en el estado como en el caso de los lantánidos, una transición estrecha, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, esta característica de que sean tan anchos estas excitaciones o absorciones de la parte orgánica, es que no estamos hablando, no estamos técnicamente hablando como en el caso del europeo, que tenemos un nivel muy bien localizado, sino que estos serían más bien varios niveles juntitos, ¿no? Entonces, en teoría orbital molecular, eh, usualmente los estudiamos de esta manera. Cuando nosotros tenemos sistemas que son, voy a poner aquí la molécula para más o menos ejemplificar. Aquí está ¿Sí están viendo la presentación, verdad, doctor? Sí, Sí se está sí, viendo. Ajá. Ujú. Entonces, en teoría de orbital molecular, en la formación de enlace enlace, antienlace, estos sistemas conjugados en realidad no es un estado propio, sino son multiestados. Entonces, entre más nosotros aumentemos la conjugación y hagamos la molécula más grande, estos multiestados se van traslapando unos con otros. Algo análogo a la formación del Band Gap, ¿no? O teoría de enlace de valencia. Vamos juntando niveles, y hacemos en este caso como si fueran multiestados. Entonces, estos multiestados los vemos, en vez de ver un solo nivel, estamos viendo n números de niveles, y es una de las razones que nosotros asociamos a estos estados como una banda ancha, ¿no? Ok, vamos a suponer, lo que tú me estás diciendo es que dependiendo de cuántas moléculas tengas conjugadas con el europio, ligadas con el europio, y dónde estén conjugadas, eso te va a dar una variedad más amplia de estados de excitación. Sería O picos. o la localización no dependería nada más de la estructura misma de la molécula, porque la molécula es la misma, sino que ahora tienes más de una molécula ligada con tu lantánido en este caso.
Sí, exactamente. No, Esa sería la posible explicación a por qué tienes espectros anchos de excitación. exactamente, también, porque no es nomás una molécula, pueden haber dos, tres de la misma especie, o ¿Cómo incluso, controlas eso? mande. ¿Cómo se controla el número de moléculas que se van a conjugar con un metal? Mm, esa pregunta que me hace es bastante compleja, compleja, porque eh, si nosotros nos fijamos en un complejo lantánido, Ajá. voy a poner aquí la estructura, por ejemplo, esta estructura grande. Eh, Mm. Hay ligantes que no solamente tienen un sitio, pueden tener tres, ¿no? Hay sitios de dos, hay sitios de uno. Entonces, tenemos que jugar con esa probabilidad. También jugamos con la probabilidad que los iones lantánidos pues, pueden formar una esfera de 8, 9, 10, 11. Entonces, todas esas combinaciones que tenemos de completar una esfera y sitios de coordinación, pues nos dan una gran variedad de posibles estructuras. De acuerdo, ¿y hay alguna regla de así de práctica para más o menos agregar? Me imagino que entre más moléculas tengas ligadas al lantánido, mayor eficiencia, por así decirlo, en tu Ajá, material vas a la, tener. ¿Hay alguna regla así práctica para decir, no, pues, si tú haces esto, puedes obtener ujú, eh, el tope de los números de moléculas que se pueden ligar, sí, por así decirlo, porque eso hay depende, varias, como tú decías, de digamos, una serie de factores. hay varias reglas experimentales que podríamos hacer. Una de las reglas es que los sitios de mayor coordinación son aquellos que presenten más sitios polidentados. Es decir, la probabilidad aumenta cuando tenemos sitios tridentados a cuando tenemos uno solamente monodentado. La otra regla es que si nosotros tenemos una sal, la forma en que va a coordinar no es la misma si nosotros ponemos un nitrato de europio a que si ponemos un cloruro de europio o un fosfato de europio. Entonces, aquí las reglas es que nuestros precursores tengan lo menos posible aniones que puedan formar enlace de coordinación, como los grupos nitratos. Entonces, en sí, esta parte pues resulta un tanto complicada, ¿no? Y prácticamente la forma en que nos puede decir la estructura realmente como es, va a ser una difracción de rayos X de monocristal. Ok, Ujú. perfecto. Bien. Oye, pues muchas gracias. Es un tema bien complejo y bien interesante y por ahí hay algunas cosas en las que se ha revisado las características de cómo la integración de estos complejos, de estos metales coordinados pueden producir estructuras coordinadas que tienen características cristalinas propias, ¿no? Sí, Y sí, sí, sí. Y que como más usted allá, mencionó, ahorita, hay muchos sistemas donde no nomás se usa un ligante, se usan hasta dos, tres ligantes distintos, ¿no? es, ¿Por qué? Porque un solo ligante en muchas ocasiones pues no ofrece esa estabilidad fotofísica. Entonces, agregar dos, tres ligantes pues se vuelve todavía más difícil el poder poner la estructura real, ¿no? claro, claro. Sí, no, yo Sí, creo que es un tema interesante y ahora sí que la motivación para meterse en ese tipo de cosas es la gran eficiencia de transferencia de energía que se puede obtener en estos sistemas coordinados. Muchas exactamente. gracias por tu presentación, una excelente presentación, muchas gracias. Gracias, doctor Ciro. Muchas gracias. Zacarías, por favor. Bueno, gracias, Cristian, por la presentación. Nos llama mucho la atención este tipo de materiales. A mí una de las cosas que me gustaría si pudieras explicar o detallar más
es ¿cuáles son los mecanismos que propician que se tengan eficiencias tan altas y cuáles son los límites que has visto en niveles de alta eficiencia para este tipo de materiales? Ok. Bueno, lo que voy a poner aquí un diagramita. Creo que por aquí lo debo de tener. Ok. Bueno, una de las cosas, digamos, en teoría que hace que ese sistema sea más eficiente es que no estamos excitando, o en teoría, no queremos excitar al europio, a los estados propios del europio, ¿no? Ya está ahí muy bien documentado que esas transiciones, pues, son reglas, pues, por regla de selección, pues, son reglas prohibidas. Entonces, lo que hacemos nosotros, digamos, desde el punto de vista químico, es fabricar las famosas antenas, hacerlas altamente conjugadas, porque entre mayor conjugación nosotros tengamos, nuestro coeficiente de absorción molar se aumenta de manera drástica. Nosotros podemos con simplemente aumentar una conjugación más a nuestro sistema, nosotros podemos llegar de 20,000 a 23,000, 25,000. Entonces, los órdenes de magnitud que van aumentando según estos sistemas conjugados, pues nos permite obtener coeficientes mucho más grandes. Entonces, entre mayor sea este coeficiente de absortividad molar, mayor es la probabilidad que nosotros tenemos de tener un proceso de absorción totalmente distinto a lo que sucedería en un iolantánido. Entonces, ese es el primer requisito que nosotros tratamos de buscar, o para cuál es el medio de que tenemos ese proceso de transferencia de energía. Y el segundo, y yo creo que es todavía más importante, es que la diferencia de energía de este triplete o del singlete sean muy cercanos a los 4,000 centímetros a la -1 del ion lantánido. Porque como vimos anteriormente, si nosotros aumentamos esa diferencia, vamos a tener un doble mecanismo. Si nosotros disminuimos esa diferencia, pues vamos a propiciar más un proceso no radiativo. Entonces yo creo que la clave, doctor, va a ser esas dos partes, ¿no? Controlar ese estado triplete, ya sea de manera en una síntesis o en la búsqueda del material, y sobre todo en la parte de absortividad molar. Bueno, muchas gracias. Esos 2,000 y 4,000 centímetros a la -1, ¿cuánto es más o menos bueno, yo que igual ya luego le busco en el electron volt y eso. Sí, déjeme, le digo, porque no. eh, son alrededor de 25 nanómetros de diferencia. Ok, Ujú. bien. 25 Y nanómetros de diferencia, pero también hay algo aquí muy importante que no lo mencioné en la presentación. Estos tipos de transferencia de energía pueden ocurrir por diferentes mecanismos, ya sea por una transferencia Foster, una diferencia de Exter. Entonces, lo que aquí también va a importar mucho es que la emisión del ligante, aunque sea muy débil, la emisión del ligante se traslape con las líneas de excitación de los iones lantáneos. Eso nos puede dar un estudio propiamente de este proceso. ok, muy bien. ¿Y cuáles son los elementos que se constituyen como pérdidas en estos procesos que son pues intrínsecos de las antenas? ¿Cuáles son las cosas que podemos considerar que nos conducen a mayor pérdidas y que debemos de evitar? Evitar, ok. Sí. Bueno, una de las cosas importantes aquí es formar mayor rigidez. Entre más rígido nuestro sistema, va a haber menos pérdida. Y segundo, es que evitemos nosotros tener coordinado grupos funcionales como OH, aminas y carbono hidrógeno. Esos son los que nos provocan pérdidas radiativas, ¿no?
Esto lo podríamos estudiar mediante un diagrama configuracional, donde, como dice aquí en la pantalla, son sobretonos. Estas vibraciones tienen vibraciones como alrededor de 1500, 1600 centímetros la menos unos, que activan canales no radiativos, ¿no? Entonces, yo creo que esas dos cosas serían las que tendríamos que evitar para tener menos pérdida. Que nuestro sistema sea más rígido y evitar que coordinen apagadores como H, aminas, carbono, hidrógeno. Bueno, Es te agradezco difícil mucho. evitarlos, pero aquí es donde tiene la importancia la buena selección del ligante, o como dijo el doctor Ciro ahorita, de los ligantes que usemos, ¿no? Ok. Bueno, te agradezco mucho. Excelente presentación. Gracias, doctor. Jorge, adelante con tu pregunta. Hola, sí, ¿qué tal? Yo tengo la pregunta en la parte de la que tienes de la aplicación, donde tienes las fotoluminiscencias integradas. ¿Me puedes repetir a cuál? Esa, la 26, creo que es. No, la 26. Esa. Ajá. No, una donde tienes las fotoluminiscencias integradas. ¿Aquí? Esa. O sea, ahí para medir temperatura, en lo que estás basando, es decir, que vas a medir la fotoluminiscencia integrada relativa respecto a dos temperaturas, ¿no? Sí. Pero, o sea, para garantizar que eso funcione, tienes que asegurarte que la forma de la curva no cambie, ¿no? O sea, con el tiempo, Ok, sí. no se podría cambiar la pendiente o incluso hacerse una curva, ¿no? ¿Has hecho ese estudio? Bueno, Jorge, aquí entramos a un tema que se llama termometría luminiscente, ¿no? En termometría luminiscente hay muchos, digamos, métodos para poder medir una temperatura. El más común es la intensidad o la disminución de la intensidad. El segundo método es sacar razones de intensidad entre dos estados distintos. Otro método es como dices tú, cómo puede aumentar o disminuir la anchura de un pico. Hay otro método que se basa, por ejemplo, en tiempos de vida, cómo aumenta o disminuye los tiempos de vida. Entonces, en este caso, nosotros tenemos este complejo, el que estás viendo en pantalla. Esta disminución corresponde a la gráfica anterior, ¿no? Entonces, en este método, nosotros usamos solamente un estado emisor, que es el estado 5D4. Entonces, los métodos, por ejemplo, de dos transiciones, no lo podemos utilizar. Entonces, aquí lo que observamos nosotros es que la anchura de ese pico realmente no cambia. Entonces, la única forma para poder medir en función de la temperatura fue la baja de intensidad. Que claro, no es el mejor método, ¿no? Hay métodos que son todavía más confiables que este. Entonces, por mientras seguimos trabajando, pues reportamos solamente el de una sola transición. Pero, por ejemplo, si yo combino terbio europio, al ser dos transiciones totalmente distintas, puedo fabricar otra metodología. Entonces, esta metodología que estamos viendo aquí, digamos que es la metodología más sencilla, pero al mismo tiempo es la metodología con mayor error que puede haber, ¿no? No, sí te entiendo. Pero, o sea, lo que me refiero es, por ejemplo, de 60 grados tienes esa cosa integrada la tienes, ¿no? Por ejemplo, Ajá. luego mides a 40, entonces dices, por ejemplo, que es lo doble o sea, la potencia integrada es lo doble, entonces ya puedes decir que tienes 40 grados, ¿no? No, Tú no, tienes calibrado a no te 60, escucho ¿no? bien, te escucho como muy, muy lejano. No sé si puedes acercarte porque no ¿Así entiendo. ya? Espera.
Ah, ¿así? Sí, ya un poquito mejor. Ajá. ¿Sí? Sí, o sea, lo que yo me refiero, por ejemplo, digamos que 80 grados tienes una fotoluminiscencia integrada y luego a 40 tienes otra, ¿no? Entonces dices, Ujú, entonces, o sea, tú tienes el sistema calibrado a 80, ¿no? ujú. Y a 40 tengo lo doble, entonces yo sé que tengo 40 grados porque es lo doble. Mm, pues fíjate que no necesariamente aquí encontramos que fuera, por ejemplo, de 40 a 80. Prácticamente aquí no vemos una relación, digamos, lineal. No es una relación lineal. Sí, no, Podemos ver una recta aquí, tal vez aquí podemos ver una recta, pero no tenemos nosotros una relación lineal, ¿no? Para saber si realmente esto es lineal, la pendiente nos tendría que dar una. Aquí lo que tratamos de ver o hacer es que los datos se ajusten a una recta, ¿no? Entonces, no sé por ahí si va tu pregunta o no. mi pregunta es, o sea, que para que esto funcione tienes, o sea, la recta no tendrá que cambiar con el tiempo, o sea, por ejemplo, aquí tienes una recta, pero digamos que mides en 100 días y ya esto ya no es una recta, es una curva, digamos, no sé si has hecho el estudio. Mm, ¿No no, es entiendes? que no entiendo la pregunta. O sea, según yo, o sea, para hacer funcionar esto que tienes acá, o sea, hay que medir la fotoluminiscencia integrada relativa entre dos temperaturas, ¿no? Una temperatura de calibración y una temperatura que es aquí tienes. Yo Ah, sí, entiendo que sí, así sí. funciona. Sí, pero para que eso funcione, la pendiente no tiene que cambiar, ni la curva, o sea, la pendiente de esta cosa no tiene que cambiar con el tiempo. No tendría que cambiar, exactamente. O sea, pero, o sea, has hecho un estudio que no cambie la pendiente. O sea, Mm, digamos que en un día lo has recién hecha y te damos de esperar 100 días y ves si no cambia la pendiente. es que sí, es que todo esto, más bien en esta primera etapa de estudio, pues tenemos que estudiarlo desde un punto de vista de comportamiento, ¿no? Porque ya para una cuestión práctica, ya entramos a lo que tú mencionas, tenemos que hacer curvas de calibración, porque, por ejemplo, en estos sistemas, eh, nosotros usamos un peso, por ejemplo, del material, pero si nosotros tenemos diferentes pesos, la luminiscencia es una propiedad pues extensiva, cambia en función de la masa. Entonces, hay muchos factores para calibrarlo. Sí, o sea, sí, ahí estoy de acuerdo contigo que ocupamos calibrarlo, ¿no? Ah, no, bueno, no, o sea, mi pregunta es más bien, ¿qué has medido la estabilidad del material? Sí, sí, también. ¿Sí? ¿Sí? Ah, bueno, tengo otra pregunta. Estabas diciendo que querías evitar los quenchers, ¿no? Mande. Como los oasis. Y estabas platicando que querías evitar los quenchers, ¿no? Como el agua, ¿no? Ujú. Ah, pero ¿cómo le harías para hacer lo inverso, para hacer que se absorban, por ejemplo, se absorba agua? O sea, ¿cómo será tu selección de tu molécula orgánica? O sea, para hacer el contrario, en lugar de que el quencher no entre, que entre. Ok. O sea, ¿cómo evitar que entren esas moléculas de agua? No, al revés. ¿Cómo hacer que entre? Bueno. En teoría, en esa ruta que tú me dices, pues nosotros no queremos que tenga agua. O sea, no, Ah, yo es estoy algo, preguntando porque, o sea, bueno, yo mi trabajo es al revés. bueno, los complejos, sea complejo lantánico, sea lantánido, complejo metálico, el tipo de complejo que sea, eh, están formados por una esfera de coordinación. Hay primera esfera, segunda esfera, tercera esfera de coordinación, pero generalmente la que más estudiamos es la primera esfera de coordinación.
Nosotros sabemos que la primera esfera de coordinación, por ejemplo, para un europio, para un terbio, se completa con 8, 9, 10, 11. 11, 11 enlaces. Entonces, si nosotros queremos evitar o no evitar agua, tenemos que tratar que el ligante que vamos a meter sea igual o menos electronegativo que el oxígeno del agua, por ejemplo. Entonces, eso también es un factor importante, la electronegatividad del metal con el átomo donador. Entonces, en este caso, como te mencioné, generalmente en luminiscencia, en complejo de lantánidos, lo menos que queremos es tener agua. Entonces, si en algún momento, ¿no? Queremos tener una molécula de agua, lo que tenemos que tratar es que el oxígeno sea más electronegativo que el átomo donador de nuestro ligante, ¿no? Por ahí tendría que ir el protocolo o la sugerencia para poder meter agua, ¿no? Ok, Ujú. vale, gracias. Luis Alberto, adelante con tu pregunta. ¿Listo? ¿Ahí me escuchan? Sí, sí, te escucho. Hola, Cristian. Gracias por tu presentación y bastante bien explicado. Mucho de la parte teórica que creo que te ayuda mucho para explicar lo del efecto. Tengo dos preguntas así súper rápidas en cuanto a la síntesis, porque creo que no mencionaste mucho sobre la síntesis de tus materiales. Ujú. ¿Cómo fue que los materiales, que los fabricaste y qué tipo de materiales obtuviste? Ok, sí, no me enfoqué mucho ahí en la parte de síntesis. Ah, Me enfoqué más en la parte fundamental del fenómeno luminiscente. ujú, Pero sí, por ejemplo, los compuestos orgánicos, como los ligantes, generalmente son solubles en compuestos orgánicos, ¿no? Como etanol, metanol, acetona, ujú. dimetilformamida, ¿no? Hexano en algunos casos, ¿no? Entonces, este tipo de reacciones es encontrar el solvente donde se pueda disolver el ligante orgánico y donde se pueda disolver la sal. Generalmente esa es la forma en que se va buscando la síntesis, ¿no? Y en el caso específico de estos materiales, pues utilizó dos soluciones, una solución metanólica del ligante y una solución metanólica del, del lantánido. Y ahí pues ya depende cómo uno quiera hacer la relación molar. Puede ser de 1 a 1, 1 a 2, 1 a 3, como mencionaba ahorita en el ejemplo de un complejo, por ejemplo en el TPTZ, nosotros pensamos que el sitio de mayor coordinación es el tridentado. Sabemos que el europio generalmente prefiere tener una esfera de coordinación de 9. Entonces, ¿cómo completo esa esfera de coordinación? Pues poniendo 3 ligantes con un metal, ¿no? Algo así es la lógica que se usa para la síntesis, ¿no? Entonces haces una relación 1 a 3, pero también debes tener en cuenta que si usas una sal que es un nitrato, los grupos nitratos también pueden coordinar. Entonces, a partir de ahí es que todas esas combinaciones, pues nos tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Pero específicamente en estos materiales, en el DPA, usamos una relación 1 a 3. Uno, un metal Un metal, ajá. para 3 ligantes. Ujú. Ok, sí, y por ahí iba mi otra pregunta y también un poquito relacionada a lo que te preguntaba el doctor Ciro. De manera ideal, entre más ligantes tengas, pues las eficiencias en teoría deberían de aumentar, pero ¿existe un límite o ustedes encontraron un límite de acuerdo a sus relaciones molares donde al contrario ya haya una disminución en la eficiencia por meter estas partículas orgánicas? Mm, híjole, es muy, esta es la parte, digamos, difícil de estos materiales, ¿no? Porque mm,
te platico, anteriormente nosotros poníamos una relación 1:3, Ajá. pero cuando hacemos nuestra caracterización elemental por análisis termográfico infrarrojo, nos damos Ajá. cuenta que puede haber ligantes que tú haces el cálculo 1:3 y realmente se formó 2:3, 2:2. Ah, ok. Ajá, entonces aquí estos materiales son un poquito caprichosos. Entonces, al final de cuentas, no sé si por ahí, creo que no sé si lo dije, al final de cuentas, lo que nos va a indicar realmente una estructura, pues va a ser una difracción de monocristal, ¿no? Que no estamos hablando de algo sencillo, es algo que tiene su grado de complicación, pero sí, o sea, aquí es una parte muy... mm, me gustó la frase que dijo el doctor Ciro ahorita, ¿no? Aquí la motivación es que son materiales altamente luminiscentes. Ya es tanto la motivación que pues nos atrevemos a, a trabajarlos, pero sí, es algo complicado esta parte de saber cuántos ligantes se nos van a coordinar, si pusimos en exceso, si no pusimos en exceso. Hasta con verlos mal puede cambiar la Sí, sí, sí. coordinación. Ujú. Y por último, y en cuanto a la estabilidad, ¿cómo se comportan con respecto a estar en el medio ambiente, más por el hecho que hablábamos o que hablabas tú sobre el agua, ¿no? ¿Están blindados hasta cierto punto por la partícula orgánica o aún así han ustedes notado una disminución en su Por eh, ejemplo, sí, intensidad? es muy interesante esa pregunta porque en teoría, si tú completas la esfera de coordinación, pues no le das probabilidad a que otra molécula entre a esa esfera, ¿no? Sí, Pero por ejemplo, si el agua es más afín al metal, o sea, por cuestiones de electronegatividad, conforme pasa el tiempo, tú puedes ver que se va, puede coordinar agua o puede tener agua absorbida, ¿no? Agua sí. absorbida. Y generalmente, pues sí, hay una absorción, la estabilidad podría ser por absorción de agua, ¿no? Pe- Pero supongo Ujú. que han de aguantar bastante bien, ¿no? O sea, no Sí, es, sí aguantan a condiciones ambientales. sí, claro, sí Ah, ok. aguantan. Sobre todo la parte la parte de aguantar la radiación UV, Ajá. ahí sí son muy eficientes porque entre más, más conjugados estén en nuestro sistema, mayor tipo de absorción puede Sí, tener el material. No, en esa parte fotofísica, sí. En la parte de estabilidad química, química. ahí sí podría cambiar un poco, ¿no? Ok, bueno, eso Ujú. sería todo y muchas gracias. Sí, gracias. Ya no tenemos otra pregunta de parte del público. Creo que ya no. Uriel, adelante. Hola Doc, muchas gracias, estuvo muy interesante la charla. Y mi pregunta va en el sentido de los estados triplets. Como nos explicabas, parece ser que el chiste es que la molécula orgánica sea buena generando estados triplets, ¿no? Que sean después aprovechables por el antánido. ¿Has tú escuchado, investigado o leído acerca de transferencia de energía desde inorgánicos hacia los complejos de lantánidos, por ejemplo? Y te lo pregunto porque, por ejemplo, en el grupo ahorita estamos trabajando con unos materiales que son súper generadores de triplets, ¿no? Pero ¿podría caber la posibilidad de que estos estados triplets sean transferidos a un orgánico? Hubo una parte como que se trabó ahí, ¿me podías repetir la pregunta? Una Sí, parte que como si que has se trabó y no, escuchado, no, no. ¿ahí me Ajá, escuchas bien? Que si has sí. escuchado de mecanismos de transferencia de energía desde materiales inorgánicos que generen triplets hacia estos sistemas híbridos o hacia las moléculas orgánicas en los complejos de lantánidos, ¿eso será posible? La verdad nunca lo había escuchado o leído algo así. Lo que sí, pues he visto que en inorgánicos puede haber transferencia de energía de la matriz orgánica
¿no? De la matriz, perdón, en compuestos inorgánicos hay transferencia de energía de la matriz inorgánica hacia un ion lantánido. Eso sí lo he visto. Pero en una matriz inorgánica, pues generalmente no es muy difícil obtener un estado triplete, ¿no? Ok, nosotros estamos trabajando con una familia de materiales que son muy buenos generando estados triplets. Y a lo mejor la aproximación, porque se ha intentado acoplarlos con lantánidos, en muchos casos no ha tenido éxito. Y parece ser, justo por una incompatibilidad en la transferencia de energía desde los estados triplet del inorgánico hacia el lantánido. Pero me da la impresión de que tal vez a través de moléculas orgánicas eso podría ser posible. Y quería saber específicamente si tú habías escuchado o sabías algo al respecto. La verdad, yo nunca había escuchado un estado triplete en un compuesto inorgánico, ¿eh? Okay. Eso nunca no lo había escuchado, no sé si eso sea compatible o no, pero Okay. por ejemplo, desde la parte conceptual, un compuesto inorgánico tú lo estudias desde el Van Gap, ¿no? Ajá. Ajá, lo estudias desde el Van Gap, y el Van Gap pues, se forma a partir de la teoría de bandas, formación de bandas, ¿no? Vas formando niveles, está formando la banda. Pero aquí en compuestos orgánicos no estudiamos desde el punto de vista de un Van Gap, lo estudiamos a partir del punto de vista de teoría de orbital molecular, ¿no? Entonces estudiamos a partir... Homo-LUMO, ¿no? Homo-LUMO, exactamente, usamos de Es que estos Homo-LUMO. materiales inorgánicos también se estudian desde esa perspectiva. Sí, en tu caso, el Homo-LUMO de un inorgánico, pues, es enlace de valencia, banda de valencia, banda de conducción, ¿no? Entonces, digo, sinceramente, ahí tendría que ponerme a repasar, pero yo nunca he escuchado un estado triplete en un inorgánico o en un semiconductor aislante, ¿no? Sobre De todo porque acuerdo. ahí lo estudias desde el punto de vista de efectos. Ok, muchas gracias. Ok, gracias. Ok, creo que con eso ya terminamos la sesión de preguntas. Muchas gracias a todos por haber asistido a este seminario virtual. Los esperamos la próxima semana y de nuevo gracias a nuestro invitado por su interesante presentación. Nos vemos. Gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias. Nos vemos, Cristian. Muy Nos buena vemos. presentación.